Sí. Ok, Ujú. listo. Sí, salimos este miércoles en la mañana y regresamos en la noche. Muy bien, pues ya empezamos y Miguel, no sé si quieres compartir algo. Pues no solamente dar la bienvenida, como siempre, y pedirles que hagamos de este espacio un espacio de diálogo entre todos y todas, que nos sirva, que nos ayude también a entender de mejor manera algunas cosas y sobre todo a compartir y a escuchar este tema que nos propones desde diferentes perspectivas. Así que, pues bienvenidos, bienvenidas y gracias, David, por la continuidad de este espacio también. Gracias, Miguel. Bueno, seguimos con esto de lo que les dije que íbamos a hacer es ver como diferentes escenas de la última semana de Jesús, ¿no? Y vimos la vez pasada, pues algo como de la entrada a Jerusalén y todo esto, pero y un poco de trasfondo. Pero la escena que quisiera ver hoy es esto de la escena del templo, ¿no? Este, ¿se acuerdan que, y por eso puse como de título, Purificando la cueva de ladrones, ¿no? Es una frase que utiliza Jesús, que de hecho no es original de él. El profeta Isaías, o sea, Jesús está citando un pasaje del Antiguo Testamento cuando dice que ustedes han hecho, bueno, en Isaías no dice la casa de mi padre, ¿no? Pero han hecho del templo una cueva de ladrones, ¿no? Ahora, lo que llama la atención, ¿no? Es que, ¿se acuerdan que según los sinópticos que son diferentes de que Juan, Jesús casi no anda en Jerusalén, ¿no? Bueno, la vez pasada vimos esto de la ciudad que mata a los profetas, pero Jerusalén es como la gran ciudad importante y todo esto, y Jesús es de una provincia, ¿no? Que es Galilea. Y yo creo que todos por ejemplo, los que conocemos en México, las diferencias entre la ciudad y las provincias, ¿no? Mucha gente de la provincia como que le tiene miedo a la ciudad, no les gusta estar en la ciudad. Pues había algo parecido, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Pero entonces Jesús, según los sinópticos, que son el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, no había ido a Jerusalén durante su ministerio, aunque Juan dice que sí. Pero este viaje a Jerusalén es muy especial porque es cuando Jesús dice, empieza a decirles a sus discípulos, pues vamos a ir a Jerusalén, pero ahí me van a maltratar, me van a arrestar bueno, habla del Hijo del Hombre, ¿no? Pero que lo van a matar las autoridades, ¿no? Pero entonces, como vimos la vez pasada, ¿cómo entra Jesús a Jerusalén? No entra como por la puerta de atrás o a escondidas o algo así, sino montado en un burro, ¿no? Con la gente aclamándole, gritándole, Hosana, Hosana, en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, al Hijo de David, etcétera, ¿no? Este, y sí, es muy interesante esta escena porque por una parte lo están aclamando como rey, pero por otra parte va en un burrito, ¿no? Entonces hay como este contraste, ¿no? Entre el que es el rey, el hijo de David, y la humildad de Jesús, de cómo viene entrando, ¿no? No con pompa y esplendor y todo esto, ¿no? Pero la gente lo está aclamando y las autoridades lo están viendo y ya empiezan a preocuparse, ¿no? De que viene Jesús y ya que viene y todo esto, aunque iba a ser Pascua. ¿Se acuerdan? La fiesta de Pascua era de las tres fiestas que llegan peregrinos de todas partes. Es otra cosa que entendemos. Yo siento que en la Ciudad de México entendemos mucho mejor que personas en otros lugares, precisamente porque tenemos las mismas clases de peregrinaciones a la basílica, ¿no? Cada 11 y 12
de diciembre, ¿no? Y eso es lo que sucedía en Jerusalén, ¿no? Que llegaban así todos los peregrinos de muchas partes a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Entonces eso es lo que pasa en la fiesta de Pascua, pero según estos evangelios, Mateo, Marcos y Juan y Lucas, lo primero que hace Jesús después de entrar a Jerusalén es ir directamente al templo. En el Evangelio de Marcos dice que va y se asoma y ve todo y al otro día regresa. En Mateo y Lucas se presenta como que apenas, casi como que se baja del burro y va directo al templo y empieza a echar fuera a los vendedores, los que cambiaban dinero y todo esto, ¿no? Entonces, y se ve que pues, las autoridades pues, no están muy contentas, obviamente por lo que pasa, ¿no? Ahora, ¿por qué hace esto Jesús? ¿No? ¿Por qué esto, lo que llamamos la purificación del templo? Recordando que el texto no habla de una purificación, ¿no? Simplemente hablan de lo que dice. Lo que dice es que Jesús empezó a tirar mesas de los cambistas, echar fuera a la gente que vendía y compraba, ¿no? Este, y uno se pregunta, bueno, ¿qué pretendía Jesús? Pero primero, para entender, para contestar esa pregunta, primero tenemos que ver qué es lo que sucedía ahí, ¿no? ¿Por qué había estos vendedores ahí? Pues se acuerdan en el templo, obviamente se presentaban sacrificios, ¿no? Y había sacrificios de diferentes animales, bueyes, ovejas, cabras, también palomas. Y la mayoría de la gente, pues no podía sacrificar como un buey, o sea, era mucho, ¿no? Y sacrificaban palomas o algo así, un poco más, no tan caro, ¿no? Pero cuando venían de algún lugar, pues no iban a traer su animal, ¿no? Su oveja cargando o algo así. También por otra razón de que había que inspeccionar cada animal antes de sacrificarlo porque se tenía algún tipo de defecto. Entonces no servía, no se podía sacrificar, ¿no? Entonces, ¿qué tal si llevabas tu animal y luego lo ve el sacerdote que tenía que inspeccionar y dice, no, este animal no sirve porque tiene este defecto, ¿sí? Entonces, más bien lo que se hacía era, pues, mejor tenían los animales ahí a la venta, ¿no? Y uno llegaba y compraba el animal que quería sacrificar, ¿sí? En la Pascua, obviamente, iban a sacrificar muchos corderos, ¿no? Porque el cordero pascual, pues, es lo que se comía para la fiesta de la Pascua, ¿no? Entonces, pues difícilmente alguien iba a venir cargando su cordero desde lejos y luego, ¿qué tal si dicen que no sirve para sacrificio? Pues mejor comprarlo. Pero también, no se podía pagar eso con cualquier moneda, porque según las interpretaciones de la ley, había que pagar con una moneda que se llamaba el ciclo de Tiro, ¿sí? Bueno, Tiro es la ciudad, es una ciudad, en la región, un poco al norte de Palestina, y el ciclo era una moneda de plata y que es mencionada en el Antiguo Testamento. Entonces, si tú traías denarios, moneda griega, moneda romana, moneda de cualquier otra parte del imperio, tú tenías primero que cambiar tu dinero, ¿no? Para para que te la dieran en ciclos y luego comprar tu animal, el animal que ibas a sacrificar con ese dinero, ¿no? Entonces, eh, ¿y qué se hacía con ese dinero? ¿No? ¿De quién eran estos animales? Bueno, este es el otro punto que hay que entender, ¿no? El que estaba a cargo de todo, todo, era el sumo sacerdote judío, ¿sí? Él era como el jefe religioso de todos los judíos y
sea, aparte de esto, de lo que entraba de los sacrificios y las ofrendas y todo eso, porque la gente también daba ofrendas monetarias al templo, pero se acuerdan, el templo era el único lugar donde se podía sacrificar, pero hay que recordar que también los sacrificios no solamente eran animales, ¿no? Había que dar tu diezmo de todo tu grano, de tu cosecha, de tu fruto, de tus aceitunas. O sea, todo lo que se producía en el campo, el diezmo tenía que ser para el templo. Y eso significa, y ya sea que lo llevaran como en especie, ¿no? Pero generalmente yo creo que vendían sus aceitunas y tomaban pues 10% de las ganancias, ¿no? Pero también había esto de las primicias, ¿no? O sea, lo primero de la cosecha tenía que ser para el templo, para Dios, pero también de los animales. ¿Se acuerdan que si tú tienes, no sé, cualquier animal macho dice que abre el vientre de la madre, ¿no? O sea, si tú tienes tu borrega y su primer borrego macho que da a luz, ese animal hay que dárselo a Dios, ¿no? Y era una forma de recordarle a la gente que toda la vida es de Dios, etcétera. Pero igual de tu burro o de cualquier otro animal, el primer macho tenía que ser dedicado a Dios, pero en lugar de como sacrificarlo, por ejemplo, no se sacrificaban los burros, no era un animal de sacrificio, había que redimirlo, igual cuando nacía tu primer hijo, ¿no? Así cuando nace, bueno, a nosotros no nos tocó hijo, ¿no? Pero así con Miguel, su primer hijo, Miguelito, su primer hijo, había que redimirlo. ¿Qué significa eso? Que el primer hijo es como para dedicarlo a Dios, pero uno tenía que como pagar un precio para que te lo regresen, ¿no? Para que pueda vivir contigo en tu casa. Pero entonces, lo que quiero decir con todo esto de las primicias, redimir al primogénito, todo eso, entraba un dineral, como ustedes no se pueden imaginar al templo, ¿no? Y esto de la venta y todo esto de los animales, igual esto de la tasa de cambio, o sea, ¿quién controlaba esa tasa de cambio? Yo me acuerdo. Hace muchos años fuimos a Michoacán, a Uruapan, ¿no? Y yo me acuerdo que el peso estaba como en 10 pesos por dólar en ese tiempo. Y que veo todos los bancos y casas de cambio y estaban manejando que te pagaban 8 pesos el dólar. Y se me hizo raro, dije, ¿por qué aquí nada más pagan 8? Y en la Ciudad de México son 10. No, pues por todas las remesas que llegan ahí y los bancos se ponen de acuerdo para pagar menos, ¿no? Entonces, lo mismo estaba ocurriendo con el templo. O sea, ¿quién le decía al sumo sacerdote y todo su grupo cuál era la tasa de cambio? Pues, podían fijar. ¿Y cuánto valía un animal para el sacrificio? No, pues estos no son cualquier animal, son animales especiales para sacrificio, inspeccionados y todo eso, no se van a vender como a cualquier precio. Entonces, todo eso significa que el templo era un enorme negocio, ¿no? Para el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, pues, y su familia, pues era un puesto muy codiciado, ¿no? Todo el mundo quería ser sumo sacerdote, pero la familia de Anás, ¿se acuerdan que aparece Anás con Caifás? En los relatos, Anás era el suegro de Caifás. Y igual como pasa en muchos lugares, ya sea tanto en la iglesia como en el ámbito político, ¿no? Pero todo llega a ser como un negocio familiar, ¿no? Anás, después de Caifás, tuvo otros 5 hijos que también les tocó ser sumo sacerdote, ¿no? O sea, y- bueno, a veces se maneja casi como una mafia, algo así, pero son todos de la familia, ¿no? Entonces, hay este monopolio del sumo sacerdocio y todo entra para ellos. Y ellos inclusive tenían sus propios siervos, podían ir a cobrarle a la gente a fuerzas sus primicias y había se me olvidó comentar el impuesto para el templo, no sé si se acuerdan, a veces no leemos mucho ese pasaje, ¿no? Pero
que le preguntan a Jesús que si él ha pagado el impuesto para el templo y se acuerda, manda a Pedro a pescar un pez y le sacan una moneda que está dentro de la boca del pescado, ¿no? Pero, bueno, entonces era un enorme negocio. Pero hay que ver también bueno, Arturo pregunta, ¿cuál iglesia será? Este, hay que recordar también que en la presencia romana, o sea, toda Judea y Galilea y Samaria están bajo los romanos. Y los romanos también quieren, o sea, o sea, no están ahí para bendecir al pueblo, lo que quieren es también controlar todo, ¿no? Entonces también la pobre gente de Galilea tenía que dar sus diezmos al templo de todo lo que producían, pero aparte tenían que dar una porción más grande a los romanos y se quedaban casi sin nada, ¿no? O sea, era un sistema muy, muy opresivo. Y luego los romanos y el sumo sacerdote colaboraban, ¿no? Y los romanos le decían al sumo sacerdote, te dejamos estar como sumo sacerdote, pero tienes que mantener el orden y apoyarnos en todo y ser, o sea, colaborar muy de cerca con nosotros, ¿no? Y en el tiempo de Jesús, pues sabemos que el gobernador romano, el procurador era Poncio Pilato, ¿no? Llama la atención que Caifás, el que después sentencia, bueno, manda a arrestar a Jesús y todo, duró 18 años en el puesto de sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? Que Caifás del año 18 al año 36 colaboraba muy, muy de cerca con los romanos, porque los romanos dijeron, pues a este sí lo dejamos de sumo sacerdote porque nos está apoyando en todo y está sirviendo muy bien nuestros intereses, ¿no? Entonces, todo esto es lo que sucede, está sucediendo con lo del templo. Y lo que Jesús ve en Galilea, ¿no? Es como toda la gente es oprimida, y pierde su cosecha, tiene que entregarla a los romanos y al sumo sacerdote y todo esto, y entonces para Jesús el templo representa pues como algo muy opresivo para el pueblo, ¿no? Sobre todo para la gente de Galilea, ¿no? Que como que el templo chupaba todas las riquezas, los bienes de la región, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a entender por qué Jesús, hace esto. Ahora, muchas veces hablamos de esto como la purificación del templo, ¿no? Este, em, en realidad no se usa esto en el texto, nunca dice Jesús purificó el templo, simplemente habla de que tiró las mesas y todo esto, ¿no? Em, ¿Qué pretendía Jesús? ¿No? Hay que recordar que había como guardias ahí, como cualquier lugar, uno no sé, igual cuando hay muchos peregrinos en la basílica o algo así, pues hay gente ahí, necesitan policías o alguien que cuide, ¿no? Y había estos policías, pero empleados por el sumo sacerdote, ahí cuidando, ¿no? Entonces, Jesús no, cuando hace este acto de protesta, no puede esperar que realmente haya un cambio como a largo plazo ahí, ¿no? De que ya no van a vender, ya no van a cambiar dinero y todo eso. O sea, no iba a detener lo que estaba sucediendo ahí. Y por eso hoy día muchos dicen que más bien lo que hace Jesús es como un acto de protesta, ¿no? O sea, tira las mesas, echa fuera a la gente, pero como a los 5 o 10 minutos, pues llegarían los guardias del templo y arrestarían a Jesús y sigue creando problemas, ¿no? Entonces, probablemente no duró mucho esto. Jesús y hace como este acto de protesta y luego
y luego se aleja, ¿no? Pero aunque después, todos los días, vuelve al templo para enseñar. ¿Por qué? Porque las autoridades le tienen miedo a Jesús, ¿no? Y es otra cosa que llama la atención. No es Jesús el que les tiene miedo a las autoridades, son las autoridades las que le tienen miedo a Jesús y por eso lo van a mandar a arrestar de noche y todo esto, porque no tienen el valor de arrestarlo públicamente porque sienten que mucha gente va a venir a apoyar a Jesús y se van a dar más problemas, ¿no? Bueno, ese es un poco del trasfondo, ¿no? Pero si entendemos esto que hace Jesús en el templo como em, un acto de protesta, ¿no? Pues, ¿qué está protestando Jesús? Obviamente está, bueno, también por eso cita esto de ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. O sea, la forma en que están usando eh, la religión, los sacrificios y todo esto, con gente de buena voluntad, ¿no? Que asiste al templo, que quiere ofrecer, bueno, hay que entender que en aquel tiempo, pues la ofrenda que uno ofrecía, en lugar, nosotros damos una ofrenda monetaria, que también se podía hacer, pero en muchos casos querían ofrendar un animal o una paloma o algo así. Entonces, pues la gente pues de buena voluntad quiere como hacerle una ofrenda a Dios y ofrecerle algún sacrificio. Y entonces, eh, lo, lo que, em, lo que le molesta a Jesús es que haga negocio con la fe de la gente y con las buenas intenciones, ¿no? De que todo se ha vuelto un negocio ahí, ¿sí? Y por eso la protesta, ¿no? Pero sobre todo, tiene mucho que ver con el sumo sacerdote y con la presencia de los romanos, porque nuevamente casi todas esas ganancias van para el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote para mantenerse el poder tiene que colaborar muy de cerca con los romanos. Entonces, tiene que ver mucho también con la presencia romana ahí. Entonces, Jesús está protestando en contra de un sistema que está oprimiendo, como dicen, esquilmando, ¿no? O quitándoles al pueblo sus bienes y todo esto. Y por eso hace este acto de protesta y diciendo, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, ¿no? Bueno, cuando Jesús hace esto, hay otra cosa, ¿no? Él sabe que eso es peligroso, ¿sí? Si él hace eso, las autoridades no lo van a tolerar mucho haciendo eso. O sea, sobre todo está afectando el negocio, pero está poniendo a la gente en su contra, ¿no? Decir, esta es una cueva de ladrones. Y cuando la gente oye ladrones, pues saben a quién se está refiriendo a Jesús, porque todo el mundo sabe, estos vendedores y los cambistas, o una de dos, ¿no? O eran empleados del sumo sacerdote, o como conocemos en la Ciudad de México, estaban pagando lo que llamamos el derecho de piso, ¿no? O sea, el sumo sacerdote dice, bueno, ustedes pueden vender aquí, pero también me van a pagar mi parte, ¿no? Entonces, obviamente Jesús no puede atacar directamente al sumo sacerdote, que no va a estar abiertamente por ahí, ¿no? Pero por eso hace este acto de protesta, ¿no? Pero si Jesús piensa, pues que no, que solamente va a poner en peligro su vida, si piensa que, o sea, ¿qué piensa lograr con un acto de protesta así? Uno diría, pues no va a detener lo que está ocurriendo. ¿De qué sirve, no correr el riesgo de llevar a cabo ese acto y qué va a lograr, ¿no? Em, y lo que yo diría, ¿no? Lo que yo diría es que, bueno, por una parte uno diría, pues no logra mucho, simplemente como levantando la voz protestando contra la corrupción, que como decía es algo peligroso. Pero yo creo que tenemos que ver esto nuevamente desde esta idea de la comunidad alternativa que quiere formar Jesús, ¿no? Este,
O sea, Jesús hace esto delante de sus discípulos, ¿no? Y quiere como, bueno, podríamos decir como contagiarles de su mismo valor, de su mismo coraje e indignación frente a las injusticias, ¿sí? Y quería como formar una comunidad profética, ¿no? Es lo que estuvimos hablando la vez pasada de los profetas, ¿no? Entonces, Jesús hace esto no tanto porque vaya a detener todo ese negocio, sino para esta comunidad que está formando, quiere que esa comunidad también tenga la valentía de defender lo que es justo y bueno, correcto, de rechazar y denunciar lo que no está bien, los abusos, la corrupción, etcétera, ¿no? Y, y que también aprendan a decir no, como, bueno, lo hemos manejado muchas veces, ¿no? Este no a la mentira, a la corrupción, a la violencia, a la injusticia, todo esto, ¿no? Y también a tener esa fe en Dios, ¿no? De no tener miedo, ¿no? Como dice en otros momentos, ¿no? Jesús dice, le enseña a sus discípulos, les enseña a no tener miedo de los que pueden matar el cuerpo y no pueden matar el alma. O también no teman por lo que van a comer mañana etcétera, ¿no? Porque hay que aprender a confiar en Dios. Entonces, Jesús, yo creo que lo que quiere es inspirar a sus discípulos a tener ese mismo vigor, ese mismo compromiso, ¿no? Y también, bueno, otra palabra que me vino a la mente cuando estaba preparando es esto, es libertad, ¿no? Jesús actúa con libertad. ¿Sí? Y no se deja amedrentar, no se deja asustar, no se deja, o sea, él dice, esto no está bien y voy a levantar la voz. Entonces, tampoco tiene indiferencia, o sea, no, es algo que Jesús quiere también para esta comunidad que está formando, que no sean indiferentes a todas estas injusticias y que también, que no dejen que el miedo los inhiba, que los paralice, ¿no? Que tengan el mismo valor, ¿no? Que él. Bueno, como les había comentado, lo que quiero tocar en el tema en estas semanas es esta cuestión de la iglesia que debe morir, ¿no? Y si esta es la clase de comunidad que Jesús quería formar, hay que preguntarnos, ¿hemos sido y somos esa comunidad hoy día? ¿Sí? Por una parte, este, uno tal vez diría que es muy importante esta cuestión de la denuncia, de protestar, de levantar la voz, de decir esto no está bien. Gracias a Dios, yo creo, la mayoría de las iglesias en las que estamos nosotros, no tenemos este problema de que se haga de la iglesia un negocio, ¿no? Sabemos que por todas partes hay este problema, ¿no? De quienes hacen de la iglesia un negocio. Ya sea negocio, bueno, tanto evangélicos, católicos, bueno, hay otros luteranos también, tal vez, pero gracias a Dios, yo siento que por lo menos las comunidades que yo conozco no hemos caído en eso. Y eso está bien. Pero también hay que preguntarnos, pues realmente si estamos dispuestos a levantar la voz y también como defender lo que está bien y lo que no está bien. Pero, y ahorita quiero, bueno, hoy no pudieron estar, parece que la persona que iba a reaccionar con Miguel canceló y también pasó lo mismo con Hugo. Entonces vamos nada más a tener un diálogo entre nosotros. Pero es una de las preguntas que quiero dejarles, ¿no? O sea, ¿cómo seguimos con este mismo espíritu de Jesús hoy día en nuestras iglesias? Pero quiero señalar otro problema, ¿no? De que a veces pensamos, pues nosotros somos bien poquitos, ¿qué vamos a hacer nosotros para levantar la voz o protestar? Pues podemos hacerlo, pero no vamos a lograr mucho, ¿no? Pero pues
lo mismo que sucedía con Jesús, ¿no? O sea, no iba a lograr mucho con ese acto de protesta ahí en el templo. Entonces, la pregunta es, no es simplemente de que si debemos levantar la voz contra las injusticias y todo, sino yo creo que va más allá de eso para preguntarnos, bueno, ¿realmente estamos como Jesús comprometidos con el bienestar de la gente? ¿No? Y lo que Jesús quiere formar es una comunidad donde todo mundo va a decir, igual como podrían decir de Jesús, estas personas defienden lo que es correcto, defienden la verdad, son personas íntegras, son personas que realmente están buscando defender lo correcto, lo justo, están en contra de las injusticias y los abusos, la corrupción y todo eso, pero que están comprometidos con uno, ¿sí? Y yo creo que cuando pensamos en la iglesia, uno lo que quisiera tener son comunidades donde la gente pudiera ver nuestras iglesias y decir, esa gente está comprometida conmigo, ¿sí? Esa gente realmente se preocupa por mí. A veces manejo esta frase, ¿no? De que la iglesia no existe perdón, la gente no existe para la iglesia existe para la gente. ¿Sí? Y entonces, de que realmente se vea que estamos comprometidos, nuestro objetivo no es simplemente jalar gente para la iglesia. Nuestra preocupación no es ante todo la iglesia. Nuestra preocupación tiene que ser el bienestar de la gente. Y yo creo que eso es lo que vemos en Jesús, ¿no? La iglesia es como un medio, pero lo que le preocupa a Jesús es el bienestar de la gente. Y eso es lo que debe definir entonces también su comunidad, ¿no? No de que estamos salvando almas y no sé qué, estamos comprometidos con la gente. Pero quiero tocar un punto más, antes de escucharles un poco a ustedes, ¿no? Y es esto, ¿no? De que, bueno, aparte de decir que no debemos paralizarnos por el miedo, por la indiferencia, la apatía, etcétera, sino tener todavía ese mismo coraje que vemos en Jesús y todo esto. Pero, pero otro problema que podemos tener es que como que pensamos que a nosotros nos toca defender los derechos de la gente o acompañar a la gente en todo esto, pero se nos olvida que hay que llamar también a la gente a hacer lo mismo con nosotros, ¿no? O sea, muchas veces la gente dice, no, pues ustedes son los de la iglesia, ustedes son los que deben defender la verdad y todo eso, pero no estamos llamando a la gente realmente a unirse a nosotros, ¿sí? A nuestra comunidad, a asumir el mismo compromiso con los demás, ¿sí? Y creo que eso es algo que tiene que morir, entre comillas, también. O sea, siento que hemos perdido, bueno, hemos perdido, iba a decir, nuestro enfoque en la misión, en el deseo de incorporar a más gente a nuestra iglesia, pero porque pensamos que no tiene sentido o algo así, porque la gente no va a llegar. Pero ¿por qué queremos que llegue la gente? ¿Sí? A veces como que, pues para que haya más gente los domingos o para que haya como más asistencia y más dinero para pagar al pastor y pagar el templo o lo que sea, ¿no? Este, y luego caemos en esta idea de que, pues si va a llegar la gente, pues tenemos como que recibirla muy bien y tratarla muy bien y no pedirles nada, porque si les empezamos a pedir algo, pues se van a molestar y ya no van a regresar, algo así. Y entonces como que no estamos, lo que quiero decir con esto, no estamos llamando a la gente a unirse a nosotros, a ser solidarios con los demás, ¿sí? Y si yo quiero que la gente llegue a mi iglesia, es para que se unan a este proyecto, ¿no? Y no es simplemente para salvar sus almas, sino que se unan a este proyecto de comunidad alternativa de Jesús y que trabajemos juntos y juntas, ¿no? Con estas personas. Entonces la mentalidad no es
no es pues vamos a no pedirles mucho y como tratar de darles facilidades o lo que sea para que vengan a nuestra iglesia, ¿no? Sino más bien decir, llamar a los demás. Necesitamos más gente en este proyecto, necesitamos más gente para trabajar juntos, ¿no? Noten, cuando Jesús llama a sus discípulos, ¿qué les dice? No les dice, si ustedes me siguen, pues les va a ir mejor en la vida, Dios les va a bendecir, les va a dar más dinero, va a resolver todos sus problemas, les va a hacer la vida muy cómoda. Entonces, por eso vengan a seguirme. Jesús no dice eso. Lo que dice Jesús, sígueme. Toma tu cruz, niégate a ti mismo, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, toma su cruz y que me siga. O sea, es llamar a la gente a hacer un sacrificio, ¿sí? Y claro, obviamente no es tan fácil que la gente llegue a decir que sí, ¿no? Porque no, pues yo quiero cargar una cruz, ¿no? Pero pero yo creo que tenemos que recuperar esa mentalidad y partiendo de este relato del templo, de buscar crear una iglesia que tenga ese mismo espíritu de Jesús, pero, o sea, el mismo espíritu que muestra en este acto de protesta en el templo, pero es llamar a la gente a unirse a esto juntamente con nosotros, ¿verdad? En este proyecto y eso significa como bueno, no sé si exigir o pedir o algo así, pero decirle a la gente, pues este es el proyecto y necesitamos trabajar juntos para llevar a cabo este proyecto. Entonces, no es simplemente de que nosotros vamos a estar sirviendo. Una vez escuché a un pastor luterano, por cierto, ¿no? Decir, el pastor es como debe ser como un mesero en un restaurante, así como que, ¿usted qué necesita? ¿Y usted y qué pide? Y dije, ay, ¿cómo se atreve? ¿No? O sea, eso es el trabajo de la iglesia, no es ese, ¿no? El trabajo de la iglesia es unir a la gente para trabajar juntos como Jesús y a lo mejor uno no va a lograr grandes números haciendo eso, pero lo que va a tener es una iglesia comprometida con todos los mismos valores que vemos en Jesús. Bueno, ahí me detengo y como digo, ahora no hay reacción, digamos, de alguien invitado. Pero yo les invito a compartir sus reacciones, sus opiniones, sus preguntas, lo que ustedes quieran. Y vamos a hacerlo, creo, nada más entre nosotros en lugar de dividirnos en grupos pequeños. Pregunta. Sí, Antonio. ¿Cuál, ¿Cuál es el origen del concepto del sacrificio? No mío, sino de un animal. ¿Quién, de dónde sale, cuál es la razón del Antiguo Testamento o de dónde viene? Porque eso, todo lo que nos comentaste es una evolución, una construcción para tener el poder. ¿De dónde viene esto? ¿Quién nos enseñó a sacrificar a un pajarito o a un Puede borrego? ser, lo que hay que entender es que y esto lo conoces tú, ¿no? Porque has estado mucho en el campo, ¿no? De que la gente en la antigüedad, y así como en muchas zonas rurales hoy día, no maneja dinero, maneja animales y bienes y comida y granos y todo eso, ¿no? Entonces, a veces yo lo comparo así, ¿no? O sea, a mí me pagan y me depositan en una cuenta del banco y con eso voy y compro comida o lo que pago lo que necesito, ¿no? Pero en la antigüedad no. Era una economía del trueque y todo eso, ¿no? Entonces, si tú quieres dar tu ofrenda a Dios, pues ni siquiera, y esto es muy antiguo, o sea, ni existían las monedas, no existía el dinero. Entonces, ¿qué vas a darle a Dios? Ah, pues un animal, o mi grano, todo esto también se maneja en el Antiguo Testamento, ¿no?
los frutos del campo, ¿no? Entonces, en un principio, nuevamente, la idea de dar un sacrificio era dar una ofrenda. Esa es la palabra que se usa en la Biblia, una ofrenda. Y la misma palabra que usamos nosotros hoy día en la iglesia para hablar de las ofrendas que damos, ¿no? Nada más que en aquel tiempo la ofrenda no era monetaria y hoy día generalmente lo es. Pero nuevamente la ofrenda debe de ser como expresión de agradecimiento, de compromiso, de todo esto. Y también en un principio, este es algo que, bueno, no toqué mucho este punto, pero de lo que entraba al templo, eso debía de repartirse entre todos los que trabajaban en el templo, entre los otros sacerdotes y los levitas y otros, o inclusive servir para los pobres. En el Antiguo Testamento, lo que se da para el templo, luego se reparte para los pobres. Y de hecho, en las iglesias primitivas, las iglesias del primer siglo, esto lo sabemos tanto por escritos también como por hallazgos arqueológicos, ¿no? Que han encontrado templos cristianos muy antiguos. De lo que se recibía de las ofrendas era para ayudar a los necesitados. Eso es lo que vemos en Hechos, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento la idea es de que entonces que van a traer sus ofrendas para Dios como muestra de gratitud, muestra de compromiso, etcétera, con Dios, con su proyecto, si queremos decirlo así. Y luego los que recibían eso debían como repartirlo entre los que servían en el templo, los sacerdotes los levitas, etcétera, pero también usar de esos bienes para ayudar a la gente necesitada y todo eso. Y eso es lo que no estaba ocurriendo en la época de Jesús. Ujú. Pero en un principio era bueno, o sea, traer uno de sus ofrendas. Lo que pasa es que igual, ¿no? O sea, hoy día hay iglesias, y creo que nuestra iglesia, gracias a Dios, es una de ellas, ¿no? Donde se manejan muy bien las ofrendas, de que pues, si tú quieres dar, pues da, y si no quieres, pues tú eres libre, nadie te va a obligar, nadie te va a cobrar algo a la fuerza. Y lo que se recibe, pues se maneja de forma comunitaria, o sea, no es una sola persona tomando la decisión de quién se queda con ese dinero, sino es toda la comunidad. Pero hay otras iglesias que, como sabemos, ¿no? Donde no hay ningún informe económico, lo que entra, pues quién sabe qué se hace con ese dinero, o les obligan a pagar ofrendas y diezmos y todo eso, o se les echa la culpa, no sé, se manipula a la gente para que den más y todo eso. Y ahí es donde ya lo de las ofrendas dejan de ser algo como voluntario, que sirve como un propósito bueno, y deja de ser algo, y empiezan a ser como un negocio. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la época de Jesús, ¿no? Jaime. Buenas noches. No sé Buenas si me noches. escuchan. Sí, Ajá. ok. Bueno, primero que nada, la semana pasada me conecté, pero la señal estaba malísima y estuve un ratito y luego ya me salí. Bueno, solo por la pregunta del hermano, quizás ayudar un poquitito ahí. En el libro de Levítico realmente encontramos toda esta idea de los sacrificios. Y claro, cuando leemos el texto solamente así, necesitamos también, hay otro material que puede ayudarnos a entender. Ahorita no lo voy a decir, pero quiero decir varias cositas. Primero, hay toda es que hay toda la propuesta sacrificial realmente era un proyecto de conciencia. ¿Y qué quiero decir con un proyecto de conciencia? Era que todo el pueblo conocía y sabía que había fallado a Dios, que le había fallado al prójimo, que no había cumplido con la ley, que no había cumplido con lo que habían dicho en Deuteronomio 6. Estos pues son los estatutos, mandamientos y decretos que el Señor hoy te da, y estos los llevarás y estarán delante de ti, y los anotarás en las paredes de las puertas y de tu casa, y hablarás a tus hijos, y al levantarte y al acostarte, y te acompañarán, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el cántico de la Shema, ¿verdad? El escucha a Israel. Entonces, todo el pueblo tenía esa connotación. Todo el pueblo tenía esa, o sea, esa vivencia de haberle fallado a Dios era haberle fallado al prójimo.
Entonces, la primera entrega era el holocausto. Y el holocausto era una ofrenda en la que se le pedía permiso a Dios. Y era una ofrenda dedicada completamente a Dios. Se quemaba totalmente. Luego de eso venían las oblaciones, las ofrendas de paz y las ofrendas por el pecado. Y en la ofrenda por el pecado era realmente la confesión particular y personal, y el sacerdote solamente no era más el mediador, nada más. O sea, la persona voy a decirlo así, no se confesaba con el sacerdote, se confesaba con Dios. Y ella misma reconocía. Y toda la clasificación que se hace de que será una cabra, una vaca, un macho cabrío, será, bueno, y terminando con los palominos y luego las cefas de flor de harina y las cefas de aceite y el hin de vino, todas esas cuestiones obedecía también al hecho de que no todos tenían la misma condición, no todos tenían los mismos recursos. Y entonces, pero en todos existía la conciencia de que habían fallado a su prójimo y a Dios. Y por eso es que el entregar, luego de toda esa confesión muy particular, entonces también entregaban la ofrenda. Y por eso es que la ofrenda tenía el sacrificio tenía un significado muy especial, porque al final el sacrificio es, ok, yo confesé, y ahora que ya confesé mi culpa, yo entrego mi ofrenda de paz, y entonces, y por eso es que esa ofrenda de paz consistía en dos elementos importantes. Y comerás delante de Dios y te alegrarás, y comerás tú y tu familia, y van a hacer fiesta con la barbacoa que les regresaban del animal que habían entregado. Porque la idea no era un acto de un sacrificio para llorar, no, era un sacrificio regresabas a comer alegre y feliz porque te sentías perdonado. Esa era la clave. Ahí era donde estaba lo central. Y por eso es que la otra parte es, nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. Presentarse delante de Dios con las manos vacías no era el hecho de que aquí tengo la ofrenda, aquí traigo para dar. No, era que el que se presentaba con las manos vacías era hipócrita, porque no le había fallado a nadie, según él. Pero la ley decía, si has defraudado a alguien, se lo vas a devolver 4 veces. Si has dañado a alguien, le vas a devolver tanto. Entonces, había toda una, o sea, había toda una cultura que tenía ese propósito, y el propósito era que nadie olvidara el favor que Dios había tenido con ellos, porque ellos fueron extranjeros en tierra de Egipto. Y la consigna más grande, vea, a lo largo por lo menos en el Pentateuco y el Antiguo Testamento, hará justicia al huérfano, a la viuda y al extranjero. Esa era la clave principal, ¿verdad? Entonces, por ahí un poco estas ideas sobre lo del sacrificio para ayudar ya a entender eso. Ahora lo otro, creo que la pregunta que nos hacemos, y aquí hay que preguntarse cuáles son las mediaciones que nosotros enfrentamos hoy en esta época, en estos tiempos. ¿Cuáles son esas mediaciones que nos apartan realmente de, eh, de las mediaciones que nos apartan para realmente hacer que la iglesia sea una cueva de ladrones? ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea relevante? ¿Verdad? ¿Cómo se mide el éxito de una iglesia? Lo medimos por edificios, por templos, por locales, por instalaciones, se mide por ofrendas, se mide por cantidad de personas o cantidad de dinero que se mueve. Entonces, a veces hay conceptos que creo que son equivocados y los manejamos aquí, se maneja en el mundo en el mundo eclesial. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que trabajar en perspectiva de qué es lo relevante. ¿Verdad? ¿A dónde nos quiere el Señor? O sea, ¿qué es lo que nos da? A veces hasta las palabras, el lenguaje es complicado, ¿verdad? Pero yo sí creo que nosotros necesitamos a nivel de iglesias, y estamos llamados a eso, a construir una nueva eclesialidad, no la eclesiología, pues la eclesiología es la jerarquía, ¿ya? Y la jerarquía tiene que ver con la estructura. No, estamos hablando de eclesialidad. La eclesía era la asamblea que se reunía para discutir los problemas que nos afectan a todos. Y la iglesia debe de trabajar en esa perspectiva.
porque en la eclesialidad el problema que ponemos al centro es el problema que afecta al hermano católico, al evangélico, al príncipe de paz y, y a la comunidad y a los que no quieren nada con Dios también. Entonces, en esa perspectiva, necesitamos también ir trabajando. Entonces, yo creo que y eso es lo que nos da la posibilidad de decir, bueno, cada vez que ayudamos a alguien, cada vez que hacemos lo que debemos hacer, entonces nosotros creo que vivimos esa fiesta de gozarnos, alegrarnos, de comer y beber delante del Señor y hacerlo con alegría, ¿verdad? Y eso es lo que nos da la perspectiva para por lo menos descubrir, como muy bien lo decía David, pues sí, que al final para nosotros esto de la fe no es un negocio, sino que es ayudar a que otros se acerquen para que descubran que hay otra perspectiva, ¿verdad? Desde la comunidad, desde la eclesialidad, desde la fe, que nos permite y nos posibilita descubrir a Dios en el rostro de mi hermano. Gracias. Gracias, y creo que lo que dices nos recuerda también, Jaime, que, o sea, lo que hace Jesús en el templo es un acto de solidaridad con su pueblo, ¿no? O sea, cuando hace este acto de protesta en el templo, es porque él ha estado en Galilea y ha visto cómo este sistema está oprimiendo a la gente, generando pobreza, generando necesidad y todo eso. Hay que recordar, Jesús no está en contra de los sacrificios. ¿Se acuerdan? También está el relato de la pobre viuda que echa sus últimas 2 monedas en el templo. O sea, de ella de muy buen corazón y en el caso de ella, pues estaba echando monedas, pero otros darían como un sacrificio de una paloma o algo así, ¿no? Entonces Jesús no está en contra de eso, está en contra del sistema abusivo y corrupto que está afectando a la gente. Entonces, podríamos decir que al realizar este acto también es como un acto de protesta a nombre de todo su pueblo, porque él convive de cerca con su pueblo y ve los efectos, cómo les está lastimando todo lo que está ocurriendo con el templo. Y ahí está, creo que lo que nos decía ahorita Jaime, ¿no? La pregunta es cómo nosotros hoy día estamos en contacto, o sea, formamos parte de un pueblo, ¿no? Que también conocemos la realidad de los demás o sea, igual como Jesús, muy unido a su pueblo, y entonces cómo acompañamos y luchamos a favor del bienestar del pueblo en general, que significa decir sí, pero a la vez decir no a ciertas cosas, ¿no? Alfredo, ¿quieres compartir algo? Gracias, profe. Buenas noches a todas y a todos. Ahorita que estaba escuchando la reflexión, recordé algunas cosas que un pastor nos enseñó. Este pastor pues ya no está entre nosotros, desafortunadamente, y bueno, afortunadamente para él porque ahora está en las manos del Señor. Él falleció en la pandemia, pero nos dejó muchas cosas, muchas bendiciones. Y quiero recordar una de las bendiciones que nos aportó él, porque checa totalmente con la reflexión que usted, profe, nos está dando. En el Apocalipsis se habla de que Jesús tiene tiene la mirada de fuego. Y recuerdo que un día este pastor nos decía, Jesús cuando veía estas injusticias, su mirada era de fuego. Por eso cuando usted dice, profe, él no le tenía miedo a los demás, no le tenía miedo a los líderes de ese tiempo, sino que los líderes de ese tiempo le tenían miedo a él, porque su mirada era de fuego. Cuando entró al templo, ahorita que estaba usted reflexionando sobre esta pericopa,
recordé, se me vino a la memoria y viví ese momento así como si Jesús va entrando, ¿no? Y me ve a mí, que con qué mirada me podría ver a mí el Señor, ¿no? Alfredo, tienes que morir para esto y vivir para lo otro. Y cuando él ve a los cambistas y ve toda la situación que está ahí en ese templo, en la sinagoga o en el templo, yo creo que él estaba con su mirada de fuego viendo el para qué de todo lo que estaban haciendo. Ok, están llevando los sacrificios, están ahí, se los venden porque no los pueden traer cargando, todo lo que usted decía, profe. Y pero ¿para qué comprar ahí un animalito y llevarlo y presentarlo? ¿Para qué dejar ahí dinero o pagar por ese animalito? El para qué es el que llega ahora hasta nuestros tiempos. Y decía este pastor que una vez llegó una persona y le dijo, esa persona le estaba yendo muy bien en la vida con su profesión, viajaba a otros países, estaba ganando mucho dinero y lo invitó a comer al pastor. Dijo, quiero platicar contigo, dice, quiero que me contestes una pregunta. Él aceptó, se fueron a comer y aquel hombre se abrió con el pastor y le dijo, a ver, dice, mira, me está yendo muy bien. Yo si ahorita quiero, me voy a Estados Unidos rápido, como si fuera yo aquí al Zócalo y regreso en tantas horas. Dice, así de ese tamaño tengo yo de dinero ahorita. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué Dios me permitió tenerlo? Y entonces el pastor le dijo, dice, te lo voy a decir, pero ¿te vas a aguantar? Y aquel hombre sintió así la mirada de fuego a través de alguien que le iba a decir una verdad, la mirada del Señor, la mirada de fuego, porque los pastores están para eso. Y y le dijo, porque tú eres bendecido para bendecir. Entonces, en ese templo yo pienso que no se estaba bendiciendo a los demás, al contrario, estaba llegando el dinero y todo y lo estaban absorbiendo ellos, se lo estaban, pero pues yo me pongo a pensar, bueno, yo no tengo ese negocio, yo no tengo ese dinero, pero ¿qué tengo yo que cambiar? O una iglesia alternativa, ¿qué tendría que trabajar ahora? Y creo que no nada más es el dinero, profe. También es ese anhelo por querer tener un estatus grande en la iglesia y sentirse. Yo he escuchado esposas, hermanas de jóvenes, de obreros, que dicen, mi mayor anhelo es que mi hijo sea pastor, que mi hijo sea diácono, que mi hijo sea algo grande en la iglesia. Y una vez que ya están arriba, se vuelven faraones, caminan como faraónicamente y con la altivez, ¿no? Yo digo, eso tendría que morir en una iglesia alternativa. El sentido del servicio y muchas otras cosas que no nada más tienen que ver con el dinero, sino con el poder, con muchas cosas que tendríamos que revisar. A mí ahorita se me vino a la mente ese detalle y digo, entonces nosotros somos bendecidos para bendecir y sería una comunidad alternativa. Bueno, gracias hermanas y hermanos, gracias. Gracias, sí, que son puntos importantes, ¿no? De ser bendecidos para bendecir. Lo que comentas al principio de la mirada de Jesús y todo esto nos recuerda bueno, en el relato de Juan dice, el celo por tu casa me consume, ¿no? Que sus discípulos, pero este celo es celo por el pueblo, ¿no? No es simplemente celo por, no sé, la santidad de Dios, algo así, sino celo por el bienestar
de la gente y es amor, ¿no? No, no es odio hacia nadie. Es amor de que no abusen de la gente, no les roben, no les quiten, no abusen de las personas que vienen aquí de buen corazón, que quieren, pues vivir su fe y todo eso y están haciendo de todo esto un negocio, ¿no? Entonces, sí hay esa mirada de coraje y de indignación, pero es también motivado, esa mirada es motivada por el amor, ¿no? Viviana, Gracias, profesor. Estoy un poco afectada de la garganta porque en México tenemos acá nuestra sí, contingencia ambiental, pero en fin, entonces espero que la tos me permita hablar de corrido. Estaba, me llamó la atención cuando se hablaba de esta parte de la administración de los dineros o de los recursos en nuestras iglesias actuales. Y es que tanto si vemos a la iglesia como el edificio o el espacio en donde nos reunimos para tener nuestros cultos litúrgicos y tener esta comunión presencial, incluso esta reunión virtual, o sea, alguien tuvo que pagar por este Zoom que nos permite estar aquí de manera ilimitada, ¿no? Y entonces, al final, el reunirnos como comunidad sí requiere de recursos económicos que se transforman, ¿no? Se transforman en un Zoom, se transforman en un edificio, en unas sillas, en que hay que pagar agua, hay que pagar luz, etcétera. Entonces, como tal, nuestra congregación, o sea, reunirnos, nuestra comunidad requiere de estos recursos económicos. Y en el otro caso de decir, bueno, no es el edificio, no es la infraestructura, no es la instalación, está bien, entonces vamos a pasarnos al cuerpo de Cristo que somos. De repente en estos sube y baja, ¿no? De la vida o en estas contingencias que se puedan presentar, pues habemos, dijo Jesús que siempre iba a haber pobres, ¿no? Eso me queda súper claro. Pobres siempre va a haber. Entonces, como siempre va a haber pobres, la iglesia siempre debe de estar contemplando de qué manera va a soportar esa pobreza que esperamos que sea temporal, que sea una pobreza que no sea el pobre que llevamos 15 años manteniendo, ¿no? O que sea el pobre que lleva 20 años victimizándose, que no encuentra trabajo, que lo corren de todos lados, dices, no puede haber tan mala suerte, o sea, algo está sucediendo de que entendemos que hay pobreza, pero los pobres, siempre vamos a ver pobres, pero debemos ir cambiando, ¿no? En algún momento tu administración de tus recursos debe ser tan buena porque estás obedeciendo la parte de Dios que dices, ya salí de pobreza porque estoy aprendiendo a administrar mis recursos bajo la dirección de Dios, ¿no? Y todavía me alcanza para dejar mis 2 monedas de ofrenda porque bueno, nuestro Dios nos dice, siéntate a hacer cuentas, en fin, tiene como muchas direcciones de cómo ayudarnos si nos toca ser pobres, bueno, vivir en la pobreza, pero no deudores, ¿no? Entonces, bueno, entonces se está esperando que la iglesia como tal, con esta necesidad de recursos, pues tenga como ese colchón o ese ahorro para poder ayudar a quien está pasando por alguna situación económica distinta. Entonces, de que se requieren recursos económicos tanto para la iglesia física, instalación, infraestructura, Zoom, etcétera, como para el cuerpo de Cristo completo, que en algún momento requiere de un apoyo económico, sí hay que hablar de recursos. Es lamentable, ¿no? Tener que estarnos recordando como congregación de, tal vez ahorita no hay contingencias, pero se está armando como ese ahorro a partir de las ofrendas, a partir de los diezmos, y se tiene para cuando viene alguna contingencia poder sacar el pago de alguna multa que se le ocurra sacar a nuestro gobierno o algún recibo que viene excesivo, o apoyar a un hermano que está enfermo, o etcétera, ¿no? Entonces, sí debería de estar de nuestra parte esa aportación económica, o en caso de que ahorita mi situación económica no sea buena, entonces de algún tiempo, de algunas manos, algún recurso
de ir, bueno, si me apoyan con los pasajes, igual y yo voy y llevo lo que se necesita y regreso, yo hago las compras, ¿no? Porque luego los pastores andan corriendo y no tienen tiempo ni para hacer compras. Entonces, eso es apoyo también, ¿no? Mi recurso no solo es económico, sino también es en tiempo para poder, pues sí, delegarnos como actividades. Eso es por un lado, la parte económica que es horrible. Yo creo que es la parte más fea que nos toca a los que estamos trabajando con las iglesias de hablar, ¿no? Estar pidiendo recursos, estar pidiendo favores para llevar, aunque sea papel de baño, servilletas, lo que sea. Es un poco bochornoso, al menos para mí es bochornoso. Sin embargo, agradezco a Dios los corazones bondadosos que sin necesidad de pedirlo se acercan y dicen, oye, escuché que hay tal cosa, ¿no? Lo dejo aquí, la ofrenda, y lo voy dejando y digo, gracias Señor, porque Él sabe la pena que me da pedir recursos económicos, ¿no? Y por otro lado está todo este tema de las ofrendas, que son tan hermosas para dirigirnos a Dios. Y como lo mencionaba Jaime Peña, ¿no? Hay diferentes ofrendas que nuestro Dios dejó marcadas como fiestas, como ofrendas para acercarnos cuando tenemos esta ofrenda de paz, cuando tenemos culpa, cuando hay perdón de pecados, etcétera. Y no olvidarnos que en este 2024 que si bien no llevamos esa EFA, no, si no llevamos tal vez esa harina, ese aceite, esa torta frita o ese becerro, etcétera, pero que los seres humanos seguimos necesitando de acercarnos delante de nuestro Dios a través del medio litúrgico que en este momento esté accesible a nosotros para sentirnos en paz, para encontrar consuelo, para encontrar perdón, para alegrarme cuando estoy contento. Entonces, si bien ahorita dices, oye, tengo ofrenda de paz, ¿qué llevo? Ah, pues son 15,000 pesos. No, espérate, no, ya no significa becerro, ya no significa harina, pero si traes ofrenda de paz significa a veces quien nos comparte el café, ¿no? Porque estoy muy contenta y entonces quiero tomar café con todos ustedes y entonces se hace el cafecito en la noche o se hace el pan o, ¿por qué no, un canto u otra cosa que nos permita tener ese acercamiento y ese acogimiento por parte de Dios y compartirlo con la congregación? Es lo que estaba en mi pensamiento cuando estaba escuchando, profesor. Muchas gracias a todos y a todas. No, gracias a ti, Vivi. Qué bueno que aguantó tu voz. Y hay que recordar que yo nada más respondería muy brevemente tres cosas para escuchar a los demás. Uno, Dios quiere que ofrendemos no por Él, a Él no le hace falta nada, ¿no? Por nosotros. ¿Qué pasa cuando yo ofrendo? En primer lugar, aprendo a ser generoso, aprendo a compartir como tú decías, ¿no? O sea, se genera un espíritu de generosidad, de compartir, de que lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, o sea, y eso y esa es la razón por la que Dios pide a su gente, al pueblo, dar ofrenda. O sea, no es que a él le haga falta, no por causa de él pide que hagan ofrenda, sino que aprendan a compartir, a ser generosos y todo eso, y vivir en ese amor, pero como decía Jaime, de las manos vacías. O sea, si voy a amar a los demás, pues no voy a simplemente, bueno, si no tengo nada más que mis manos, pues voy a hacer lo que pueda, ¿no? Como tú decías, pero también quiero compartir algo, ¿no? Entonces, esa es como la clave. Y también esto de que cuando damos ofrenda es para que nuestra iglesia esté sirviendo a los demás, esté llevando a cabo un proyecto, ¿no? No es simplemente, no sé, dar dinero para X cosa, ¿no? Sino si estamos pagando, no sé, como tú dices, luz y agua, o estamos pagando ofrendas para esto o lo otro, para sostener al pastor, al ministerio, etcétera. Ese dinero es como para bendecir a otros, como decía Alfredo, ¿no? Para que podamos estar sirviendo a los demás y ser esa bendición para los demás. Entonces,
Por eso yo quiero ofrendar, o sea, no es simplemente una obligación y que Dios me exige, sino yo creo en este proyecto y yo creo yo creo en lo que representa nuestra iglesia y quiero dar de mí mismo, ya sea con mi ofrenda, pero también con mi tiempo y todo esto, como dices tú, para servir a los demás y hay muchas formas de servir, pero también llamar a los demás, como decía yo, a hacerlo también con nosotros, ¿no? Muy bien, Marta o Antonio también levantaron la mano y también Miguel. Hablaste, David, mencionaste de cómo recibimos gente nueva cuando llega de visita a la iglesia o cómo intentamos incorporarlos o atraerlos. Y se me ocurre en nuestro contexto muy particular de buen pastor, tal vez deberíamos de ser más explícitos en nuestro discurso de domingo tras domingo de cómo nos presentamos y presentarnos abiertamente como una comunidad alternativa y explicar un poquito lo que quiere decir eso. Algo que creo que hacemos muy bien, o que ha hecho Miguel, creo que inició contigo, Miguel, es a la hora de la comunión en que domingo tras domingo decimos, aquí es, ya se me fueron tus palabras, pero nadie es rechazado, todos están invitados, esta mesa es para todos, aquí no es de nadie, esto es para todos y abierto para absolutamente. Y así de esa manera encontrar la forma de explicar un poquito cómo somos, más que simplemente una comunidad luterana o bilingüe, usar ese vocabulario de comunidad alternativa. Claro que para eso tendríamos también que tener muy claro en qué forma somos alternativos, ¿no? Nosotros mismos saberlo muy bien para poderlo comunicar. Pero se me hace que es algo, un cambio concreto que podemos hacer. Nada más eso quería comentar. Y creo que es importante proyectar eso a la gente. Primero, a los mismos miembros, ¿no? Que tengan conciencia, como tú dices, de vamos a ser una comunidad diferente, esta comunidad alternativa. Ya sea que se use la frase comunidad alternativa o no, pero por lo menos tener esa visión primero entre los mismos miembros, y eso sí empieza, pues como tú dices bien, con el pastor, que bueno que tiene esa visión, pero también de que luego como comunidad estemos proyectando eso a los demás, a los que llegan con nosotros, pero también saliendo a compartir eso con los demás. Sí, Miguel. Gracias. Bueno, quiero agradecer tres cosas. La primera es que me están ayudando mucho con el sermón del domingo, porque justamente el domingo toca el Evangelio de Juan, donde viene lo del templo. Segundo, le agradezco mucho. La presencia de todos es importante, pero escuchar al pastor Jaime siempre me hace sentir un poco en El Salvador y eso también lo agradezco bastante. Y finalmente por esta amplitud, ¿no? El hecho de darnos cuenta cómo una reflexión sobre un hecho que conocemos todos y todas, cuando lo escuchamos desde diferentes miradas, desde diferentes contextos, amplía muchísimo, ¿no? Es como muy rico escuchar qué dice el texto y esta reflexión para Alfredo, para Ivonne, para Jaime, para Arturo, para Viviana, para todos y todas, ¿no? Y pensaba en algunas cositas que me llaman la atención. Primero creo, reaccionando a lo que decía la hermana Marta, sí, creo que eh, habría que ir pensando, ¿no? En decir, sí, somos una comunidad luterana, pero no, porque es cierto, cada vez que viene alguien, por ejemplo, dice, ¿y qué es la iglesia luterana? Y ahí nosotros podríamos romper un poquito y quizá no hablar tanto de la iglesia luterana, sino qué significa para nosotros dentro de la iglesia luterana ser cristianos y cristianas, ¿no? Y hablar de esta comunidad alternativa, ¿no? Sí, habría que buscar formas. De pronto la gente está buscando alternativas y hay alternativas, pero quizá no le estamos hablando tan como lo deberíamos hablar, ¿no? Pienso también en la iglesia de Arturo, en la iglesia de Miguel Ortiz, en muchas iglesias, incluso en El Salvador, que son esas comunidades alternativas, pero que la gente no las entiende así de entrada. Entonces, ¿cómo difundir eso? Lo otro que pensaba era, más allá de lo que dice el Evangelio de Juan, de
el celo por tu casa me consume y los cambistas. Creo que ahí también hay un tema que deberíamos de reflexionar. Cuando tú decías otra vez, David, de qué es lo que tiene que morir dentro de la iglesia o qué tipo de iglesia tiene que morir. ¿Para qué es la iglesia, no? ¿Qué finalidad le damos a ese encuentro los domingos? Hay que recordar que el templo era un lugar, por lo menos en el tiempo de Jesús, donde la gente iba a adorar juntos y juntas a Dios, pero también a recordar que Dios les había liberado de la esclavitud, que Dios había caminado con ellos en el desierto, que Dios les había llevado hasta esa tierra, ¿no? Y todo eso al final se tergiversa, se desvirtúa y se convierte en un negocio de pocos, ¿no? Y eso sigue pasando realmente, ¿no? Jesús viene y nuevamente recuerda esta cercanía del Padre o de Dios o del Creador con los y las rechazadas, con aquellos que ya tampoco eran bien recibidos en el templo. Y así nace la primera iglesia como una comunidad alternativa. Y después, obviamente, y esto creo que no es nuevo para nadie, se convierte en un lugar donde hay un montón de barreras para el encuentro con el Padre y con la comunidad, ¿no? Esta serie de requisitos y sacrificios y compras y ventas y todo eso, más allá del hecho mismo de han convertido la cueva perdón, la casa de mi padre en una cueva de ladrones, es el hecho también de qué finalidad se le estaba dando a ese encuentro en ese lugar, ¿no? Bien lo decía Viviana, la iglesia no es el templo, no, pero el templo se usa para algo. ¿Y qué uso le estamos dando a nuestros templos, a nuestros lugares de culto, ¿no? Estamos usando ese lugar para que la gente se sienta en la presencia de Dios o para que sienta que Dios les está regañando y les está castigando y les está señalando todo lo que han hecho mal, ¿no? Y lo otro que me parece muy importante también es el templo y la ofrenda, ¿para qué? ¿No? O sea, finalmente en una comunidad alternativa, todo esto tiene una finalidad y la finalidad es el bien común, ¿no? El buscar tanto mi bienestar espiritual, pero también mi bienestar en otros sentidos y el bienestar de los demás. Si la iglesia solo sirve para privilegiar a unos cuantos y esos cuantos se privilegian además con el dinero y el esfuerzo de todos los demás, entonces estamos viviendo lo mismo que se vivía en el tiempo de Jesús, ¿no? Y por último, que es lo que me parece a mí más terrible dentro de las iglesias, y habría que revisar qué tanto, ¿no? En nuestras comunidades estamos siendo fieles a eso, es dos cosas. Una, levantar la voz no por lo que me enoja a mí, sino por lo que siento que daña a los demás, ¿no? O sea, más allá de lo que me pasa a mí, ¿cómo nos identificamos con el dolor y con la utilización desde la fe de las demás personas? ¿Cómo levantamos la voz? ¿Cómo no solo yo, sino mi comunidad se convierte también en el eco de aquellos que seguramente querían ir a voltear las mesas y querían decir todo eso que Jesús dijo, pero que tenían miedo de hacerlo por las repercusiones que tenían? ¿Cómo nuestras comunidades se vuelven esa voz, como en este mes de Monseñor Romero, ¿no? De la voz de los que no tienen voz. Y cómo podemos también frenar esto de que la fe se utilice para privilegiar a algunos o para darles mucho poder a algunos o algunas personas o algunas instituciones también, ¿no? Iglesias, grupos que desde la fe también explotan, ¿no? Y explotan no solamente como un ejercicio de compraventa, sino desde la fe, jugando un poco o mucho con la fe y con la confianza de la gente que piensa que están actuando en el nombre de Dios, ¿no? Porque eso es lo más terrible en este caso. Todo lo que se hacía en esa intercambio, compra-venta, trueque, era en nombre de Dios, ¿no? Y era Dios quien tenía, según ellos, la potestad de hacer todo eso, cuando realmente era algo que beneficiaba a algunos cuantos. Entonces creo que eso es algo que debería de morir dentro de las iglesias. El para qué estamos usando los templos, cuál es el mensaje que estamos dando dentro de nuestros templos y cómo levantamos la voz por aquellos que están siendo explotados, utilizados o condenados desde la fe, desde las mismas instituciones, ¿no? Entonces, algo por ahí como más como preguntas que como aportación. Y me haces recordar, Miguel, y me acuerdo una vez estábamos hablando bueno, de una persona en particular, pero comentaste, es que hay también personas que
como que quieren formar parte de nuestra comunidad o algo así, pero no pueden venir los domingos. Y a veces como que nuestro objetivo ha sido, me estoy hablando en términos generales, no solo de nuestra congregación, ¿no? Que la gente venga a nuestra iglesia. Ese es el objetivo, que la gente venga a nuestra iglesia. Y yo creo que tenemos que cambiar un poco de mentalidad y decir, nuestro objetivo es formar comunidad con la gente y pensar en nuevas formas de comunidad alternativa en diferentes sentidos, no solamente en sentido de lo que representa, ¿no? Y me acuerdo que tú comentaste eso también, o sea, aquí estamos formando comunidad también, ¿no? O sea, estamos conviviendo en comunidad, ¿no? Y entonces ampliar un poco o mucho, ¿verdad? Nuestro concepto de lo que es la iglesia, cuál es su misión, para pensar en comunicarle a la gente esto, ¿no? Queremos formar comunidad con ustedes. Eso significa que compartir, trabajar juntos, ofrendar, o sea, llamar a la gente no solamente a recibir, sino también a dar y todo eso. O un poco lo que decía Jaime también cuando hablaba de la eclesialidad, ¿no? O sea, de formar comunidad con la gente. Yo estoy invitando a la gente a formar comunidad, pero también a trabajar conmigo y con ustedes y todo, a formar comunidad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver como cambiar un poco la visión que hemos tenido a veces para nuevamente morir digamos, a lo que a veces hemos sido y para renacer, ¿no? Como trabajamos en Cuaresma, ¿no? O sea, para convertirnos en otra cosa y bueno, como el objetivo que tenemos aquí con estos diálogos también. Bueno, ya llegamos a la hora, son las 3, perdón, iba a decir, aquí son las 3:30, allá ya son ¿qué? Las 8:30, ¿verdad? Entonces, todavía no sé, de la otra semana les comenté que me acaban de avisar que hay un evento. Voy a pensarlo un poco y platicarlo con Miguel a ver qué hacemos el otro domingo, si suspendemos, pero el otro viernes, si suspendemos o si más bien planeamos otra cosa, pero estaremos en comunicación con ustedes, y les invitamos a ver la página de Facebook de la Iglesia Alemora. Ahí podemos anunciar lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. No sé si Miguel, tú quieres terminar con algo. No, igual, por mi parte también es todo agradecerles a todos y todas. Y sí, que estén pendientes quizá, no sé cómo estamos, yo algunos contactos no los tengo, pero lo que sí podemos hacer nosotros como Iglesia Luterana del Buen Pastor es poner en el Facebook de la iglesia si va a haber alguna modificación o si se mantiene el espacio en el tiempo normal. Y por último, quizá David, si tienes tu contacto con Elizabeth, se llama, ¿verdad? Por favor, dale también nuestros abrazos y nuestro cariño. Es curioso porque esta semana justamente le decía a Toña que 2 domingos, el domingo pasado y el anterior, ella estuvo conectada viendo la transmisión de la iglesia. Entonces espero si se conecta este domingo también pues mandar un abrazo para ella, pero tú si tienes contacto con ella por ahí, dale también nuestro cariño. Y a los demás, bueno, a todos y todas, pues muchas gracias por su tiempo y por sus palabras que son sin duda para enriquecer nuestra fe. También de nuestra parte, un fuerte abrazo para Elizabeth y su familia. Gracias, gracias. Muy bien.